¿Estás contento de estar en la casa de Dios? No sabés cómo tenés que salir, si de remera corta, si de mangas largas, si con un buzo. Tremendo. Pero acá estamos, contentos de estar en la casa de Dios. Contentos. Algunos con problemas, otros con luchas, pero acá estamos, en la casa de nuestro Dios. Quiero que abras tu Biblia para hacer referencia. Hoy tengo un tema que me toca vivirlo, me ha tocado, me toca y lucho continuamente contra este tema. Que tal vez quiero compartirlo con vos y de repente cuando lo hablo decís, pero ¿cómo puede ser que este muchacho comparta lo que le acontece, lo que le pasa y con lo que está luchando y está predicando acá? Pero estamos en un camino de proceso, ¿sí? De cambios, donde Dios nos va transformando día a día y vamos a llegar a la perfección cuando estemos en el cielo. Quiero que abras tu Biblia en el libro de San Marcos. Voy a contar una historia solamente para hacer referencia del tema del que quiero hablar. ¿Sí? Dice la Biblia que Jesús, Marcos capítulo 8, versículo 23 dice: Jesús sana a un ciego. Yo lo estoy leyendo en la versión NTV. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano, lo llevó fuera de la aldea, luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo? Y el hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Y hoy quiero hablar un tema que me siento que Dios está trabajando con mi vida, y es cuando no podemos ver con claridad. Cuando tenemos la visión distorsionada. Cuando a veces vemos cosas que creemos que van a pasar y no suceden. Entonces quiero hablarte de cuando uno tiene la visión distorsionada y no puede ver las cosas como son realmente. A veces vivimos bajo un mundo, bajo presión laboral, bajo la economía del hogar, con problemas familiares, con tormentas, y a veces esa presión que tenemos nos hace ver las cosas de otra manera y perdemos la visión. O sea, quiero hablarte puntualmente de eso. Hay una enfermedad que tiene mi nena, que es astigmatismo, ¿no? Que no podés ver ni de cerca ni de lejos. Y entonces cuando ves las cosas borrosas y necesitas sí o sí un lente para ver. Y hace unos días estábamos de vacaciones y me acuerdo que habíamos entrado en un lugar medio oscuro, ella sin los lentes de contacto, y me dice: pa, no veo nada. Y digo: ay, pobrecita, y se agarró fuerte de mi brazo y la tuve que conducir todo por un lugar medio oscurito que estábamos paseando, y digo: wow, qué tremendo cuando una persona no tiene la visión bien, cuando no puede ver bien, cuando no ve con claridad y necesita que alguien la esté acompañando, ¿sí? Y esa es la función que a veces tenemos nosotros, de acompañar a aquellos que no pueden ver con claridad, acompañar a aquellos que están perdidos, acompañar a aquellos que se encuentran en oscuridad y no pueden ver con claridad a Cristo. Nosotros tenemos la función y la obligación de conducirlos de la mano, agarrarlos de la mano y conducirlos a la vida eterna, que es Jesucristo. No sé si estás convencido de eso, pero Dios nos llamó a hablar de la vida eterna. Y me encanta cuando a veces estamos con problemas. Decime si no te pasa, a mí me pasa, peleo. Con problemas a veces laborales, familiares, con tormentas, y a veces vemos cosas que parecen: ¿va a suceder esto? Y viste que te hiciste miles de problemas, ¿no? Te estresaste, discutiste con tu esposa, que iba a pasar esto, que no iba a pasar lo otro, y cuando llegó el día, no pasó. No pasó. Y dije: tanto estrés, me hice la cabeza, empecé a pensar un montón de cosas que me podían suceder y no me sucedieron. Bueno, y hay un personaje en la Biblia que me encanta, que lo podemos identificar como la herramienta y el hombre de Dios. Ahora, usado por Dios de una manera tremenda, pero también vemos su debilidad humana. Y te hablo de Elías. Elías, un hombre de fuego, un hombre que por su oración
los cielos se cerraron y los cielos se abrieron. Un hombre que se encontró con los profetas de Baal y mató a 400 profetas, hizo caer fuego del cielo y vemos, wow, el hombre de Dios, el instrumento usado por Dios. Ahora, en un momento una mujer llamada Jezabel quería su vida, quería su cabeza, y cuando él dice que vio el temor, oyó que buscaban su vida, su visión se distorsionó y empezó a caminar y se fue un día de desierto deseando morirse. Ahora, ¿qué me decís? El hombre de Dios, usado por Dios, y de repente su parte humana, su debilidad humana diciendo, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Ahora decimos, wow, el hombre de Dios deprimido, el hombre de Dios bajoneado, el hombre de Dios desanimado. ¿Sí? Pero ahí apareció Dios en un momento a través de un ángel, lo tocó, dijo, Elías, levántate, come, largo camino te espera. Tu visión fue hasta acá, pero yo quiero decirte que te queda largo camino por delante. Tenés que ungir a Eliseo y levantar otro rey. Y ahí estaba. Ahora, no está mal, a veces nos deprimimos, a veces nos cansamos, a veces estamos tristes, a veces estamos desanimados. A ver, yo creo que nadie usa el calzoncillo de arriba del pantalón, no somos Superman. Che, ¿no te deprimís? O vivís siempre, o decís, viste, yo a veces escuchás a sus hermanos que dicen, che, ¿cómo está? En victoria. No, la llevo, la estoy rompiendo, descosiendo. Digo, ¿cómo hace? Porque yo a veces estoy triste, a veces estoy bajoneado, a veces estoy en la cama y quiero dormir. No sé si es depresivo o qué, pero a veces las situaciones que vienen contra mi vida me bajonean. Y esta era la situación de Elías. Otro personaje también, Eliseo, está con un criado llamado Gisi, y Gisi se levanta de la mañana y el rey de Aram había sitiado la ciudad, y de repente este criado se levanta y ve un ejército gigante de carros y caballos que lo estaban rodeando y empezó, ¡ay, Señor! Nos van a matar, nos tienen rodeados. Y ahí saltó Eliseo, el hombre de Dios, y le dijo, no tengas temor. No veas fantasmas, son más los que están con nosotros que los que están en ellos. Señor, por favor, abrí los ojos a Gisi, al criado, y mostrale que vos estás con nosotros. Y yo quiero hablarte hoy de ver cuando no vemos con claridad. Y quiero contarte una historia que se encuentra en el libro de Mateo. No lo busques, yo te lo voy a leer, es archiconocida. Me encanta cómo lo relata Mateo y me encanta también cómo relata Marcos. Acá estamos. Cuando Jesús camina sobre las aguas, ¿sí? Y yo le puse como título a este mensaje es, no veas fantasmas. Decirle que está a tu lado, no veas fantasmas. ¿Cuántos vemos fantasmas? Hay veces que vemos cosas que no son. Nos asustamos. Y no te hablo de un fantasma. No, te hablo de vemos y creemos realidades que no son. Y dice así, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, y diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Esta historia me encanta.
Esta travesía nos deja 3 enseñanzas de lo que pasaron los discípulos y lo que tal vez hoy nos toca pasar a nosotros. Vamos a ver síntomas que atravesamos en la tormenta. ¿Viste? Cuando estamos en una tormenta, estos discípulos dicen que Jesús le dijo, vayamos al otro lado de la orilla, vayamos a la tierra de Genesaret. Y mientras iban, dice que se desató una tormenta y mientras Jesús estaba orando y ellos estaban en el medio de la mar. Ahora, Jesús le está hablando, no le está hablando a gente común y corriente, sino a personas que caminaban con Jesús. Anteriormente la Biblia cuenta que estas personas, Jesús había hecho un milagro tremendo, había multiplicado 5 panes y 2 peces y con ese poco de alimento había alimentado a 5.000 personas. Eran hombres que venían de experimentar el poder sobrenatural de Dios. No le estaba hablando a gente común y corriente, sino que se estaba dirigiendo a sus discípulos, a aquellos que caminaban con Jesús, a aquellos que vivían con Él, a aquellos que compartían tiempo con Él, a hombres que veían y estaban con el Mesías. Ahora, qué loco la acción y el reaccionar de esta gente. Ahora, hay síntomas cuando atravesamos tormentas. ¿Qué síntomas tenemos cuando atravesamos tormentas? Y lo primero que yo destaqué acá es que tenemos miedo. Los discípulos dicen que cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas, tuvieron miedo. Y el miedo lo que hace es, los paraliza. El miedo te paraliza. Entonces en el medio de la tormenta, ellos tuvieron miedo, vieron un fantasma y empezaron a gritar y dijeron, ¡un fantasma! Imagino que ese contagió al otro y dijeron, che, ¿qué es eso que venimos, que se viene asomando? ¿Qué es aquello que estamos viendo que viene hacia nosotros? Y empezaron a tener miedo. Y muchas veces cuando atravesamos tormenta, el miedo nos paraliza. Y nos preguntamos, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Cuando estás azotado por las tormentas de la vida, cuando los problemas golpean sobre tu casa, cuando el matrimonio está roto, a punto de romperse, cuando el hijo está fuera de la iglesia, cuando la plata no alcanza para llegar a fin de mes, el miedo empieza a golpear en tu vida. Y decís, ¿qué voy a hacer? Tengo miedo, ¿qué va a pasar con mi vida? Yo quiero enseñarte a través de esta ilustración que Jesús siempre llega a tiempo. Jesús va a llegar en tiempo a tu vida. Yo no sé por la tormenta que estás atravesando. Yo no sé el problema que te toca atravesar. Yo no sé cuál es la situación que te toca vivir. Pero sí tengo claro en algo, que Jesús en el medio de la tormenta te va a salvar. Tuvieron miedo. Y cuando tenemos miedo, empezamos a ver las cosas distorsionadas. Cuando tenemos miedo y el miedo nos paraliza, empezamos a ver que todo está mal, que todo se levanta en contra nuestro, que es a propósito lo que nos pasa. Y estos discípulos, cuando tuvieron miedo, empezaron a contagiar al resto que estaba con ellos. Me imagino que uno empezó a gritar y dijo, tengo miedo. Y ese que tuvo miedo dijo, un fantasma, y ese empezó a transmitir a los otros que había un fantasma. El miedo muchas veces lo transmitimos a aquellos que están en la barca con nosotros. Nosotros muchas veces transmitimos la preocupación en la barca que estamos, a aquellos que nos rodean, y le hacemos pasar momentos feos. A veces por ahí como familia o como esposo, a veces uno veía fantasmas o ve fantasmas de cosas que te pueden suceder, a veces laboralmente, a veces financieramente, económicamente, familiar. Y digo, wow, y a veces uno sin querer contagia lo que están alrededor. Pero a veces Dios aparece en ese momento y dijo, no tengas miedo. Tenemos la visión distorsionada. Y cuando tenemos la visión distorsionada y empezamos a ver fantasmas, perdemos el ánimo. Y empezamos a ver cosas que no son. Decime cuándo había fantasmas. Estos muchachos empezaron a ver un fantasma. El miedo nos paraliza. El miedo no nos deja ver con claridad. Y empezamos a ver cosas que no son. Y cuando empezamos a ver cosas que no son, perdemos el ánimo. Y cuando perdemos el ánimo, andamos cabizbajo. Andamos por el ánimo con el piso. No tenemos ganas de nada, el semblante por el piso, triste, agobiado, cansado, el rostro con ojeras, demacrado.
estoy hablando de lo que me pasa a mí, por favor, no, es a mí lo que me pasa esto. Soy yo, me estoy ilustrando yo, que me toca predicar. Y a veces pasamos de esa manera, totalmente desanimados, porque el miedo se apoderó de nosotros y vimos cosas que no eran real. Ahora, en el medio de la tormenta, en el medio de los síntomas que tenían los discípulos, yo quiero resaltar cómo actúa Jesús en medio de nuestra tormenta. ¿Cómo actuó Jesús con respecto a sus discípulos? Dice la Biblia que Jesús ve lo que está aconteciendo. Me encanta este versículo, pero cómo lo relata Marcos. Marcos dice que Jesús los vio a medianoche que estaban remando con mucha fatiga y con mucho cansancio y que el viento les era contrario. Ahora, me encanta cómo Jesús reacciona ante sus discípulos. Cómo reaccionamos nosotros en la tormenta y cómo reacciona Jesús cuando estamos en una tormenta. Dice que Jesús ve lo que está aconteciendo. Jesús vio que ellos estaban remando con mucho esfuerzo, que estaban fatigados de remar, que estaban cansados, que la tormenta les estaba quitando la fuerza. Y Jesús, quiero recalcar esto, Él los vio. La Biblia recalca, dice que Él los vio. Si Marcos escribió y detalló que Él los vio, es porque Cristo está viendo lo que te está pasando. Es porque Jesús sabe en la tormenta que estás pasando. Jesús sabe cómo venís remando. Jesús sabe lo que te está aconteciendo. Jesús sabe que tenés poca fuerza, pero Jesús sabe que va a venir a tu encuentro en cualquier momento. Él los vio. Él los veía. Y cuando Él los vio, dice que Jesús los alcanzó y vino a su encuentro. Quiso adelantarse. Y cuando Él los vio, lo que estaba aconteciendo fue a buscarlos. Fue a buscarlos y a verlos. Yo no sé cómo Jesús va a llegar a tu vida. Lo que sí sé que en el medio de tu tormenta Jesús va a venir a tu encuentro. Jesús te está viendo cómo estás remando, pero Jesús va a venir a tu encuentro. Jesús se va a hacer presente en medio de tu tormenta. Yo no sé de qué manera va a venir Jesús a tu encuentro. Lo que sí sé es que va a venir y te va a ayudar. No sé, Él se presentó de una manera extraña, caminando sobre las aguas. Yo no sé de qué forma Jesús se va a presentar en tu vida, pero se va a presentar. Él te va a alcanzar. Él vas a terminar diciendo como decía David: el bien y la misericordia me seguirán y me alcanzarán todos los días de mi vida. La misericordia de Dios está para alcanzarte. Dios va a alcanzarte. Y cuando los alcanza, Jesús le dice, ¿cómo actúa Él? Nos anima a recobrar el ánimo. Jesús le dice, no tengan miedo, recobren ánimo, cambien la forma de ver, salgan de la tristeza, dejen las preocupaciones de lado. San Pedro dijo, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con todo ruego, súplica y oración. Entonces Jesús le dijo, cobren ánimo. ¿Cómo actúa Jesús en tu tormenta? Él te va a animar. Él te dice, yo estoy con vos. Yo te prometí que voy a estar con vos todos los días de la vida. Cobra ánimo. En medio de tu tormenta, Él te va a decir que cobres ánimo. Me encanta cuando David dice, perseguido en medio de problemas, de guerra, cuando Saúl lo perseguía, pero él tenía claridad en lo que Dios iba a hacer con él. Decía, ciertamente el bien y la misericordia me van a alcanzar. Es promesa de Dios. Y digo, ¿qué nos ofrece Jesús en las tormentas? Caminar con nosotros en medio de la tempestad. ¡Wow! ¿Qué nos ofrece Jesús? Caminar con vos en el medio de la tormenta.
Pedro cuando lo vio y dijo un fantasma, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine y que vaya hacia vos. Y Jesús le dijo, vení hacia mí. Y Pedro empezó a caminar. Y ahí estaba, caminando en las aguas, caminando sobre lo natural, rompiendo las leyes de la física, caminando sobre las aguas, algo imposible. Pero cuando vos ponés la mirada en Jesús, cuando vos tenés fe, la mano de Dios se mueve. Lo que es imposible para Dios es posible. Lo que no tiene solución, mi Cristo tiene solución. Lo que te dijeron que no se iba a resolver, Dios lo va a resolver. Me encanta Pedro caminando sobre las aguas porque siempre hablamos de Pedro y decimos, qué poca fe que tenía Pedro. ¿Te animás a caminar sobre las aguas? Yo cada vez que me toca, tengo la bendición de irme de vacaciones a algún lado, me pongo 3, 4 salvavidas. Digo, ¿cómo hizo este muchacho? Y dicen que tenía poca fe. Ahora, con la poca fe que tenía Pedro, caminó sobre las aguas. Menos mal que Pedro nos encontró con algunos religiosos, ¿no? Que le han dicho, seguro que te hundiste porque hiciste algo. Seguro que te hundiste porque estás viendo Netflix. Seguro que te hundiste porque estás mucho tiempo con las redes sociales. Ahora, me encanta Jesús, porque Jesús en un momento cuando Pedro se está hundiendo, en vez de reclamarle algo, extiende su mano y Jesús está para sostenerlo. Jesús nos ofrece que cuando nos estamos hundiendo, Jesús nos va a sacar a flote. Te vas a estar hundiendo, el agua va a llegar a tu boca, vas a tragar agua, pero no te vas a ahogar porque Jesús te va a rescatar. En el medio de tu tormenta Jesús se aparece y nos asegura llegar a buen puerto. Ahora, tremendo caminar como Pedro caminó. Y ahí quiero hacer un paréntesis y hablar de la fe que tuvo Pedro. Jesús no le reclamó mucha fe, le dijo que tenía poquita fe. No le dijo que no tenía fe. Ahora, con la poquita fe que tenía, caminó sobre las aguas. Hizo algo imposible, algo sobrenatural, caminar donde nadie puede hacerlo. Ahora, la fe mueve la mano de Dios. La fe mueve la mano de Dios. Y Pedro no se mandó por sí mismo. No dijo, voy a caminar porque quiero. Él se sintió guiado por lo que dijo el Señor. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Jesús le dijo, ven, y él fue y caminó. Y empezó a caminar. Empezó a caminar, pero de repente Pedro empezó a mirar las tormentas, empezó a ver las olas y empezó a hundirse. Empezó a hundirse y ahí Jesús lo rescató. Ahora, cuando caminamos por lo que Dios nos dijo, si Dios te dijo, anda para allá, anda para aquel lado, vayan a la otra orilla, fue mandamiento de Dios, les dio un mandato que vayan al otro lado, y en el medio se levantaron las tormentas, en el medio se levantaron las tempestades, Jesús va a darte la salida. Fue voluntad de Él. Y Él nos asegura a llegar a buen puerto. Soy de imaginarme las historias de la Biblia. Imagino Pedro hundiéndose. Me imagino primero los discípulos y lo de la barca caminando, viéndolo a Pedro caminar sobre las aguas. Y yo, che, este cascarrabia, este loco, que en algún momento le iba a cortar la oreja a un soldado llamado Malco. Digo, caminando sobre las aguas. ¿No? Y me imagino, mira Pedrito. Mirá lo que está logrando. Mirá, nosotros creímos que era un fantasma y él está caminando sobre lo natural. Y me imagino que después de todo ese suceso que pasaron, de que Pedro se estaba hundiendo y que el Señor lo levanta, me imagino Jesús agarrándolo de la mano. La Biblia no dice y no especifica si caminaron, si él lo llevó a Upa, lo alzó, pero me imagino los dos caminando de la mano. Y diciéndole Jesús, Pedro, camina conmigo. Pedro, si vos caminas conmigo, si vos ponés la vista en el autor y consumador de la fe, si vos tenés fe en mí, vas a caminar sobre las tormentas.
Vas a caminar sobre las tormentas. No importa la situación que estás atravesando. No importa si el problema te está agobiando. A veces los problemas nos hacen enceguecer y no nos dejan ver con claridad. Pero quiero decirte que no veas fantasmas. No veas fantasmas. Y termino con esto. Hace 2-3 meses, febrero, mediados de febrero, tenía un primo que estaba agobiado por problemas, por adicciones, sumergido en adicciones, en depresión, y tomó una decisión errónea. O no sé si errónea, pero no le encontraba la salida, no encontraba la salida. Estaba enceguecido y decidió quitarse la vida, ahorcarse, y lo encontró mi abuelita de 92 años en el fondo. Y él no encontró la salida. Y a veces no tenemos conciencia de que hay personas que están abrumadas. Hay personas que no encuentran salida. Hay personas que no pueden ver la luz. Hay personas que la única salida que encuentran, como decía Elías, el hombre de Dios, el profeta de Dios, decía: quítame la vida. Prefiero morirme antes de que estar sufriendo. Ahora, en el medio de la tempestad, en el medio del dolor, en el medio de la situación agobiante, muchas veces queremos tomar decisiones, no como esta, pero no podemos ver la salida y vemos cosas que no son. Déjame decirte que en la tormenta Jesús va a llegar a tu vida. En el medio de la tormenta Jesús se va a hacer presente en tu vida. En el medio de la dificultad que estás pasando, Jesús se va a aparecer en tu vida. Y Él les aseguró llegar a buen puerto. Llegaron a aquel lugar. Dice que cuando llegaron la gente se agolpó. La gente se agolpó en aquel lugar y le trajeron a Jesús los enfermos para que los sanara. Y dice que ellos festejaban y decían: verdaderamente vos sos el Hijo de Dios. Y llegaron. Pero unas horas o minutos antes, ellos no sabían si iban a llegar. Ellos creían que no llegaban. Ellos creían que iban a quedar a la mitad del camino, que la tormenta iba a hundir su barca y que no iban a sobrevivir. Pero llegaron a buen puerto. Llegaron a buen puerto. En este mundo vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Tal vez estás siendo agobiado por los problemas. Tal vez estás siendo azotado por las olas y las tormentas de esta vida. ¿Sí? Jesús lo resumió en 2 palabras. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo, dijo Jesús. Vamos a llegar a la otra orilla, vamos a gozarnos, vamos a llegar al lugar donde las calles son de oro y el mar es de cristal, donde toda lágrima se enjuagará de nuestro rostro. Vamos a llegar, estamos transitando por las tormentas de la vida, pero Jesús nos prometió vida eterna. Jesús te prometió vida eterna. Jesús te promete llegar a la vida eterna. Si vos ponés la vista en Jesús, en el autor y consumador de la fe, vas a tener vida eterna. Mi amigo, los problemas van a venir, son inevitables, las aflicciones las vas a tener, pero nos espera una corona, nos espera el galardón, nos espera la vida eterna, nos espera caminar en esas calles de oro, disfrutar de ese mar de cristal, nos espera la vida eterna. Yo no sé si vos querés la vida eterna, yo no sé si vos te gozás de tener vida eterna. Me quedo con una frase que dijo el pastor el otro día en un servicio en el cementerio, diciendo: todos estamos en el mismo tren. Algunos en unos vagones más atrás, ¿sí? Pero lo bueno es decir: yo tengo el boleto. Yo tengo el boleto que me asegura la vida eterna. Agárrate de la vida eterna, mi amigo. Agárrate de la vida eterna. Agárrate de la vida eterna, que es lo que te ofrece Jesús. ¿Sí? Yo te invito a que te pongas de pie. Vida eterna. Yo no tengo que hablarte de prosperidad. No vengo a hablarte de salud.
No vengo a hablarte que los problemas se van a disipar. Vengo a decirte que Jesús nos invita a llegar a la otra orilla. Vi que levantaron ahí las manos algunas personas que nos visitan por primera vez. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé cómo está tu relación con Dios. Yo no sé si sacaste el boleto de la vida eterna. Pero quiero invitarte a que te agarres de Jesús. Que te agarres de Él que te ofrece vida eterna. Muchos ofrecen un montón de cosas. Él solamente nos ofrece vida eterna. Vida eterna. Y en aquel lugar nos vamos a estar todos juntos. Allá los problemas no van a estar más. Allá las dificultades van a desaparecer. Allá no habrá tristeza ni lloro, dice la Biblia. Allá habrá alegría. Allá vamos a alabar por siempre al Señor. Allá vamos a cantar por siempre a Dios. Vamos a alabarlo. Los problemas que estás atravesando no se igualan a la gloria venidera que tiene Dios sobre tu vida. Esta leve tribulación produce en vos un mayor peso de gloria. Esta leve tribulación te acerca más a Jesús. Esta tormenta que estás atravesando te tiene que acercar a Jesús. Te tiene que acercar a Él. Acércate a Jesús. No dejes que los fantasmas atormenten tu mente. No permitas que los problemas te hagan ver cosas que no son. Agárrate de Cristo. Agárrate de Cristo. Él te ofrece vida eterna, mi amigo. Vida eterna. Los problemas desaparecen. Allá desaparecen. Acá son a veces cotidianos, a veces regulares, a veces seguido. Donde tenemos pérdidas. Donde tenemos a veces ganancias. Donde pasamos tristezas. También tenemos alegrías. Pero Jesús nos dice, el que cree en mí va a tener vida eterna. Vida eterna. Asegúrate eso. Asegúrate. Es mejor que el renombre. Es mejor que los títulos. Es mejor que el dinero. Es mejor que cualquier cosa. La vida eterna que Cristo te ofrece. Y allí afuera hay un montón de personas que no tienen vida eterna, que están enceguecidos, que no tienen a Cristo, que no saben el rumbo, que están ciegos y necesitan que nosotros los conduzcamos a la vida eterna. Mi amigo, te invito a que podamos asir del brazo de la mano a aquellos perdidos y podamos conducirlos a Cristo. Bendito sea Dios. Tu río corre para mar. Y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará.